¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Bueno, entonces vamos a continuar. La última clase ya estuvimos hablando, trabajando sobre el Altium. Comenzamos ya a hacer algunos archivos footprint, en donde mencionaba el footprint, la parte física que va a ir en la tarjeta. Y para hacer este proceso de manufactura del componente, la parte física, hay que conocer las características como la separación de las terminales, las formas de las terminales, el espacio que va a ocupar el componente, las nomenclaturas, valores y las marcas de referencia. Ya que, como les comentaba, los componentes físicos, aquí vemos ejemplos, esto también ya lo habíamos visto, van a tener una forma y hay que tener el pie de grabado que va a ir en la tarjeta para al momento que se diseñe no tengamos ningún problema de colocar estos componentes en la tarjeta. Habíamos visto de estos componentes through-hole, también habíamos visto para el caso de componentes de montaje superficial, en donde tienen estas formas. Aquí vemos algunos capacitores con encapsulado 0805 o capacitores encapsulados 0604. Y algunos otros componentes. Estos componentes ya habíamos visto en el software, ahorita vamos a hacer otro ejercicio. Habíamos visto cómo importar estos modelos 3D de estos componentes y lo que necesitamos hacer es el pie de grabado de los componentes para colocarlos sobre la tarjeta. Entonces, para que queden de esta manera, este es el pie de grabado en cobre y esta es la terminal del componente. Les comentaba, debe de haber una separación en el contorno de la terminal del componente para que la soldadura llegue a cubrir totalmente las terminales. Para esto habíamos comentado también que una cosa es la medida de los componentes y otra cosa es la medida del pad. Generalmente el pad va a tener una mayor área, una mayor dimensión que la que presenta la terminal del componente, precisamente para que la soldadura pueda cubrir en todo el contorno del componente y aparte eso nos da una flexibilidad al momento de hacer el proceso de montaje de los componentes, que tengamos un margen y no quedemos o no dejemos el componente sin soldar correctamente. Entonces, para eso existen estas consideraciones del footprint que debemos de realizar para trabajar en nuestros diseños del PCB. Entonces aquí habíamos mencionado que también el más común se conoce como ala de gaviota, pero hay otro que es metalizado, doblado, en forma de J, en forma de cuña o en forma de L. Algunos otros encapsulados que pueden existir son estos cóncavos, pero igual van a tener un pie de grabado plano sobre el diseño de la tarjeta, del PCB. Va a ser un diseño en 2D para hacer ese proceso. Aquí hemos visto esto. Y nada más un recordatorio rápido. También había hablado sobre los encapsulados PGA, BGA y LGA, en donde el BGA, el más comúnmente utilizado actualmente, es el BGA, que consiste de balines. Y pues se colocan estos balines en la tarjeta para que hagan contacto en el componente. Aquí vemos un ejemplo. Aquí vemos el PCB de la tarjeta y aquí vemos los balines. Entonces todo esto, bueno, el LGA también tiene un pie de grabado, tanto en el componente como en la tarjeta. Okay. Entonces comenzamos el diseño ya con el Altium. Vamos a hacer otros ejercicios de otros diseños de otros footprint. Para trabajar en el Altium, primero hay que considerar siempre las librerías. No podemos empezar a hacer un diseño de una tarjeta sin tener bien definido las librerías. ¿Qué vamos a trabajar en estas librerías? ¿Qué se tienen en consideración? Bueno, vamos a considerar dos librerías, una que va a hacer referencia al diseño esquemático, básicamente a la simbología de los componentes. Aquí vemos algunos
simbología de componentes. El más común, el que ustedes ya conocen mucho, es el de la resistencia, el de la fuente de voltaje, de capacitor. Están viendo el del diodo, aquí vemos el de la bobina y de algunas otras fuentes. Aquí vemos otros ejemplos de algunas compuertas lógicas, compuertas digitales, que estas son sus simbologías y se representan mediante una librería en el esquemático. Por el otro lado tenemos el componente físico, que podemos ver aquí. Aquí vemos varios componentes y van a consistir también de un layout, que es el pie de grabado, es el diseño 2D, en donde va a venir representado en las áreas de contacto de las terminales. Ajá, por eso es importante tener bien definidos los componentes para saber los espacios, las distancias y las áreas de contacto de las terminales de todos estos componentes. Ajá, al final, pues, lo que veríamos en nuestro diseño, el footprint, pues serían estas partes, que esto es el pie de grabado, que corresponderían a las áreas de contacto de los componentes físicos. Por eso es muy importante saber las medidas, precisamente para saber las áreas y las distancias de separación de estas terminales. Les decía, esto es el pie de grabado, el footprint. Y si desde aquí no está bien diseñado, no se conoce la separación, pues va a ser difícil que coincida con los componentes. Por eso cada vez que ustedes trabajen con componentes hay que verificar la hoja de especificaciones y ahí es donde se marcan las distancias de las áreas de contacto para utilizarse en el diseño. No basta con las medidas de los componentes. Tiene que venir las áreas de contacto, conocidas como footprint, en las hojas de especificaciones. Y eso vamos a ver un ejemplo. Ajá. Pero básicamente vamos a pasar de un esquemático, les decía, el símbolo, que ya lo vimos, al footprint, para finalmente hacer el PCB y el enrutado, que serían las conexiones de estos footprint hacia los diferentes componentes, hacia los diferentes footprint de los demás componentes, ya que nosotros no vamos a trabajar con simbologías. Ajá. Todos los circuitos que trabajan, por ejemplo, ustedes en la teoría manejaban la resistencia para hacer sus mallas y nodos, pero solamente eran representaciones. Al final, pues hay que llegar a algo físico, hay que llegar a los componentes electrónicos y a las conexiones para poder hacer las implementaciones físicas y para esto hay que pues saber estos procesos. ¿Ok? Entonces por eso es muy importante manejar estos librerías de esquemáticos y de componentes. Ajá. Ok. Bueno, vamos a trabajar todavía con los footprint. Más adelante, la siguiente diapositiva, que ya vamos a trabajar, pero en la parte teórica, ahorita me voy a ir a la parte práctica con el software. Vamos a trabajar sobre les decía, sobre el espaciado entre los trazos de pistas, ajá, el ancho de las pistas y el grosor de las pistas, así como algunas reglas de diseño que se deben de considerar para interconectar estas pistas. Pero antes de pasar a las pistas, que aquí podemos ver estas conexiones, aquí en la parte central son los footprint de los componentes, que esto es algo muy importante de tener unos buenos diseños footprint para poder después hacer el siguiente paso de interconexión. Ya que si les menciono, si hay un error desde el footprint, no podríamos pasar al diseño del enrutado de la tarjeta porque pues tendríamos que hacer doble trabajo, buscar un footprint adecuado y volver a hacer el enrutado. Entonces, desde ahí tenemos que hacer un buen diseño del footprint de los componentes. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a voy a abrir el Altium. Déjenme ampliar la pantalla para que les permita visualizar todo el proceso. Ok. Bueno, entonces aquí ya tengo el Altium. Ya lo pueden visualizar. Sí, ya se ve. Okay. Bueno, entonces aquí ya tenemos el Altium. Generalmente va a abrir así.
Y aquí vamos a agregar nuestro proyecto. Aquí vamos a poner file y vamos a comenzar con un nuevo proyecto. Entonces, para esto, aquí vamos a agregar un nuevo proyecto. Selecciono la carpeta. Aquí se puede trabajar bueno, yo tengo un grupo de trabajo que esta es una carpeta local en la unidad de la computadora. Y también tengo esta simbología de la nube, pues hace referencia a que también se pueden salvar en la nube los proyectos, que más adelante vamos a empezar a salvarlos allá, pero ahorita vamos a comenzar con un proyecto de forma local. Entonces vamos a agregar un nuevo proyecto. Aquí le decimos que va a ser de forma local y le vamos a poner este ejercicio o ejemplo 8, por ejemplo. Bueno, aquí viene el folder en donde vamos a salvarlo, algunos parámetros. Ahorita no vamos a asignar todavía algunos parámetros, vamos a trabajar un proyecto desde cero. Entonces vamos a crear. Okay. Adelante, perdón, ¿hay alguna pregunta? Okay. Bueno, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos el ejemplo 8, esta es la carpeta, pero actualmente no tiene ningún documento agregado. Este ejemplo 8. Y aquí vamos a darle clic derecho para agregar al proyecto algunos archivos. Les decía, bueno, casi vienen en orden. Vamos a agregar un esquemático, aunque ahorita todavía no lo vamos a ocupar. Aquí va a ser nuestra hoja de trabajo. Vamos de una vez a agregar, selecciono la misma carpeta que es ejemplo 8 y voy a agregar el que se llama PCB. Me va a agregar otro documento. Ya agregué el de la hoja y ahorita agregué el de la PCB. Les comentaba, bueno, ya agregué dos archivos al proyecto, uno que aparece como Sheet 1 y otro que aparece como PCB 1. Vamos a agregar otro archivo al proyecto y va a ser el Schematic Library. La librería de esquemáticos. Ya lo agregamos, se va a abrir esta ventana. Voy a regresar nuevamente a proyecto. Y ahora voy a agregar el PCB Library. Son 4 documentos ahorita. Bueno, me abre esta ventana. Voy a irme nuevamente a proyecto. Y son estos 4 archivos que agregué a mi proyecto. Está el documento. De hecho, la extensión es shdoc. Tenemos el PCB doc. Tenemos el PCB Library y el Schematic Library. Básicamente la carpeta de estos dos documentos, de estos dos últimos, están contenidos en la carpeta de librerías. Entonces aquí podemos desplegar las librerías y tenemos estos dos documentos, dos carpetas, una que va a ser para la simbología esquemática y otra para el PCB, el footprint físico del componente. Los otros dos documentos que tengo en la parte de arriba, una va a ser para hacer el diagrama esquemático, donde yo voy a interconectar mis componentes, y el PCB de toda la tarjeta con los componentes físicos. Entonces vamos a generar primero nuestros archivos de librería y pues podemos comenzar con el esquemático. Aquí en el esquemático simplemente me va a representar la simbología de los componentes. Es decir, yo puedo aquí, bueno, tenemos la opción de Place Line. Cuando doy clic derecho, les decía que me aparecen todas estas opciones. Todos los que tienen este triángulo en la parte de abajo, con clic derecho me permite visualizar las otras opciones que tienen estos iconos. En este caso estos no tienen otra funcionalidad más la que marca. Pero bueno, vamos a seleccionar la de línea y con Place Line nosotros podemos dibujar aquí en la pantalla. Es decir, yo puedo, les decía, hicimos un ejercicio de una resistencia o puede ser cualquier otra simbología.
Ajá. Podemos hacer un capacitor. El capacitor, pues ustedes ya saben que va a esta línea. Ajá. Con Escape dejo de activar esta función y puedo también hacer la función de arco. Ajá. Por en donde yo puedo seleccionar igual este semicírculo, igual puedo hacerlo más grande, más pequeño y hacer la ubicación inicial y final y moverlo, desplazarlo, ajustarlo todavía si requiero más abertura, ajá, de este componente y colocarlo de tal forma que pueda representar un capacitor. Ahorita se habrán dado cuenta que los movimientos de las líneas están de acuerdo a un grid. Ajá, que es el cambio de escalas. En la parte de abajo vemos las coordenadas. Les decía que aparece la coordenada en X, la coordenada en y lo que es el grid, que es 2.5 milímetros. Si yo oprimo la tecla G, ajá, me cambia el grid aquí en la parte de abajo. Ahora está en milímetro, ahora está a 2.5 milímetros, a 5 milímetros, a 1 milímetro. Si yo selecciono de 1 milímetro, puedo tener un desplazamiento de intervalos de 1 milímetro. Entonces esto lo puedo yo ajustar, más o menos por ahí así. Y les decía ya, podría darle una forma más parecida al de un capacitor. ¿Ok? Podría todavía mejorar esta imagen. ¿Ok? Pero bueno, aquí la intención es que sepan que se pueden hacer muchas simbologías de muchos componentes. Inclusive el del diodo también se puede realizar. Puedo hacer uso aquí mismo de la función de línea, donde estaba la línea, clic derecho, y pues puedo hacer otras formas, ajá, rectángulos, bueno, en este caso rectángulos redondos, polígonos, etc. Ajá, inclusive estas gráficas. Entonces yo podría hacer la simbología del diodo, a lo mejor de esta manera, y con una línea acá. Entonces aquí ya tengo un diodo. Ajá. A lo mejor podría representar también un diodo varactor, que es un diodo en conjunción con un capacitor. Pero bueno, estas son otras simbologías que se pueden hacer. Nada más esto es para especificar que no importa, aquí podemos representar muchos elementos, hacer nuestras propias simbologías, pero ahorita vamos a considerar una muy simple, o simplemente representarla, por ejemplo, con un rectángulo, en donde yo puedo representar una resistencia, una bobina, con esta forma. Aquí lo importante de esto, bueno, aparte de la simbología, va a ser la asignación de las terminales. Aquí vamos a dar escape para no seguir haciendo esta función. Pero aquí tengo una opción que dice Place Pin y yo puedo dar clic ahí en Place Pin y me va a asignar las conexiones de las terminales. Aquí, como pueden ver, igual también se va a desplazar de acuerdo al grid que está indicado que es de 1 milímetro. Y lo voy a colocar ahorita aquí. ¿Cuántas terminales tiene una resistencia? Pues generalmente son dos terminales, entonces aquí vamos a colocar solamente dos. Aquí nada más veo una pregunta en el chat de Manuel. Pregunta que si es posible exportar estas simbologías a ORCAD. Sí, se pueden exportar y se pueden importar. Ajá. Esos archivos para hacer la exportación. Solamente que ahorita estoy sobre la librería SSH Lib, pero también puedo exportar todo el proyecto. Ok. Podemos ver ya Altium, por ejemplo, aquí aparece Eagle, perdón. Por aquí aparece LTSpice, KiCad, Mentor. Y aquí viene el Allegro, que este es el del ORCAD. Circuit Maker. ORCAD Design, DSN, ORCAD Sys. Y todas estas versiones de software. Ok. Bueno. Aquí lo dividen en dos porque hay dos software, en este caso dos paquetes de software. Una que se va más para la parte del Capture Sys
y otra más a la de diseño y librerías del mismo org. Okay. Pero bueno, aquí ya colocamos dos terminales. Si yo quiero mejorar más la estética de este diseño, lo puedo hacer. Por ejemplo, yo si le doy doble clic a la terminal, puedo modificar sus propiedades generales y sus parámetros. ¿Cuáles serían sus propiedades generales? Por ejemplo, la de las coordenadas, la rotación. Puedo hacer rotaciones de las terminales. O el designator, ahorita vamos a poner que sea la terminal 1. El nombre va a ser la 1 también. Y igual puedo ocultarlas si no quiero visualizarlos. También viene la forma, bueno, el tipo de terminal que puede ser entrada y salida, entrada exclusivamente, salida, conector abierto, pasiva, etc. Ahorita está como terminal pasiva. Por default, ese es el valor que le asigna. Y bueno, podemos asignarle una descripción, longitud. Aquí vemos el pin path. Aquí también vemos la longitud del pin. Aquí es más bien del encapsulado, el package. Y aquí vamos a hacer nada más un cambio. Por ejemplo, le voy a colocar en lugar de 1 milímetro, le voy a colocar 2 milímetros. Ya se hizo más grande esta terminal. Aquí inclusive puedo cambiar los colores. A lo mejor me gusta color azul o algún color diferente. Vamos a dejar en color negro. Y aquí vemos otros símbolos que podemos utilizar o modificar, aunque hasta ahorita no vamos a utilizar estas opciones para este elemento. Más adelante vamos a hacer algunos cambios para que visualicen. Aquí nada más cabe remarcar que en donde aparecen estos recuadros o estos puntos blancos, esa es la terminal de conexión. Para hacerla rotar, seleccionan y con la barra espaciadora podemos hacer la rotación. Hay muchas formas de hacer esa rotación. Ahorita les voy a explicar otra. Una fue seleccionándola y con la barra espaciadora. La otra, por ejemplo, para desplazar esta imagen, tienen que seleccionar el clic derecho sin dejar de presionar y mover el mouse. Entonces voy a seleccionarlo. La otra forma es con X. Aquí está bien. Ok. Esta parte un poquito complicada. Lo tenemos que seleccionar, así como si lo quisiera mover. Y le doy X o le doy... Ahorita con X hago este mirror. Hace un mirror. O con Y hace el mirror. En Y aquí no hay efecto porque no se ve porque efectivamente sí lo está haciendo, pero con respecto al mirror, con respecto a Y no se nota. Con respecto a X sí. Ok, ahí lo voy a dejar. Le voy a dar doble clic y le vamos a cambiar la longitud igual a 2 milímetros para que sea simétrico. 2 milímetros. Enter. Y ya le damos clic ahí. Entonces igual ya lo puedo mover. Lo puedo colocar ahí. Vamos a tratar de hacerlo lo más simétrico posible. Aquí las coordenadas 0, 0 es en el centro. Aquí podemos ver parte del grid. Y esta va a ser mi coordenada 0, 0. Entonces, si lo quiero hacer simétrico, puedo modificar esto. Nada más que hay un par de líneas que no están. Bueno, aquí solamente me permite Pero bueno, vamos a moverlo entonces. Okay. Aquí luego el grid ayuda mucho para, por ejemplo, aquí se desplazó de 1 milímetro en 1 milímetro, se ve que no está simétrico, pero le puedo asignar con la tecla G nuevamente un grid un poco más grande de 5 milímetros, por ejemplo, y los desplazamientos serían
ya directamente de 5 milímetros en 5 milímetros, ¿no? Entonces aquí ya vemos cómo de 0 pasa a 5. Entonces aquí ya tendría 5, o si le cambio nuevamente con la tecla G a 2.5, ahí son 2.5 y ahí son 2.5. Entonces ya en mi grid para todo ya iría en esos intervalos. Ok. Bueno. Igual si le doy doble clic a la línea, igual puedo modificarla desde los vértices. Aquí aparecen, creo que sería más fácil. Aquí yo ya puedo indicar cuáles serían mis coordenadas. Por ejemplo, aquí aparece 2,5, menos 2,5 y 2,5. Menos 2,5 y 2,5. Aquí, por ejemplo, le voy a poner, no sé, un valor de 3 para que veamos qué pasa. Y ya se modificó este punto. Estos son los vértices. Al final deben de coincidir todos al mismo punto. O sea, nada más faltaría esta parte. Y en la parte de abajo, 4 menos 2. Estos tendrían que ser, en lugar de menos 3, menos 2.5. ¿Ah? Y por acá debe de haber otro de 3. De 2 a este de 2. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta? ¿Está quedando claro? Sí, lo que estamos construyendo ahorita es el footprint, ¿verdad? Nada más. ¿O qué estamos construyendo? Se me fue un poquito la onda que estábamos construyendo. El símbolo esquemático, el puro símbolo. O sea, todavía Ok, gracias. no pasamos al footprint, pero bueno, aquí me puedo ahorrar un poco de tiempo, nada más que quería mostrarles el proceso de cómo realizarlo. Ah, ya vi dónde está. 4. Alguno de estos es de 2.5. Acá, ok. Con este ya. Aquí lo que estamos haciendo al final, pues es hacer un símbolo, nada más. Y el símbolo, pues puede ser el de la resistencia o puede ser cualquier símbolo. Déjame ver aquí, creo que es este de acá. Es el de X, a ver. Ahí está, ¿sí? Entonces aquí tenemos ya un rectángulo que simplemente nos va a representar un símbolo. Un símbolo eléctrico, que pues podemos representar como la resistencia. Déjenme cambiar el gris. De 1 milímetro, ahí está. Otro es que le demos doble clic. Es decir, aquí vienen las coordenadas y a lo mejor aquí le pongo 2.5. La parte de aquí arriba. Y ahí está. Ok, bueno, más o menos quedó ahí. Esta es la pura simbología. Ajá, todavía como tal no es ni la aproximación a algo físico. De hecho, la otra parte es el footprint, que es la parte física. ¿Ok? Entonces aquí nada más representamos la resistencia como una caja rectangular en donde asignamos la terminal 1, le asignamos que fuera pasiva y asignamos la terminal número 2. Aquí le vamos a cambiar a 2. 2, tanto como el designator como el nombre, el número 2. Y vamos a ocultar sus valores. También es una terminal pasiva, que es el valor de default. Y ya tenemos el primer símbolo de un componente que puede ser un resistor. La otra opción, aquí en la parte de arriba, también tenemos simbología. Déjenme ver aquí esta parte, ¿no? Aquí podemos, bueno, agregar componente. Podemos agregar inclusive un rectángulo, por ejemplo, o alguna gráfica, ya también de algún componente físico, y representarlo. Ajá, simplemente lo que nos interesa son las terminales y aquí la caja negra, que es el capacitor, resistor, bobina,
que por normatividad ustedes ya saben la simbología del capacitor, ya saben la simbología de la resistencia y ya saben la simbología del inductor. Ajá, de esos tres elementos, los circuitos RLC, ustedes pueden detallar más en la simbología para simplemente representarlo. Ok, aquí ya tenemos las dos terminales y ya lo tenemos en la librería sshlead.lib. Aquí en la parte de abajo tenemos, esta es la ventana de proyecto, pero se abre la ventana sshlead. Esta ventana sshlead aquí en el proyecto corresponde a este proyecto, a este que tenemos aquí. Solamente que aquí ya vamos a poder ver el componente que tenemos. En este caso es un solo componente, componente 1, que es nuestro rectángulo que tenemos ahorita asignado. Y aquí le vamos a poner el nombre, el identificador. Por ejemplo, se va a llamar R. Simplemente R. O le vamos a poner resistencia. Ahorita vamos a colocarle aquí. El designator vamos a colocarle R y un signo de interrogación para que considere la R1, R2, R3. Y aquí podemos decir que el comentario va a ser que es una resistencia de, por ejemplo, 100 ohms. Ajá. Entonces, cuando yo le doy Enter y cierro, ok, me queda mi resistencia, que la borre. Okay. Así que todavía no lo... Pues creo que se borró, pero bueno, no importa, vamos a hacerla nuevamente. Deseamos aquí un rectángulo. Voy a ir más rápido. Aquí el grid pues, va a ser este. Es que nada, voy a poner las terminales nuevamente. Terminal 1 y terminal 2. Escape para salirme y la resistencia, el símbolo de la resistencia que les había comentado que iba a ser inicialmente un rectángulo. ¿Está? Escape y ahí está. Nuevamente voy a hacer la verificación de las terminales dándole doble clic. Les decía que terminal 1, pasivo. Ok, enter. Cerramos. Y terminal número 2. Terminal número 2, terminal número 2. Pasivo, que es por el valor por default. Y en este caso les decía que también vamos a ocultar los nombres, igual que la terminal número 1. Ocultamos. Y de esta manera pues ya tenemos nuestra simbología de la resistencia. Si quiero modificarlo, pues lo puedo hacer. Vamos a hacer un poquito más pequeño. Bueno, ahí así. En realidad no le voy a invertir tanto tiempo. Ustedes pueden hacer este diseño un poco más próximo a la simbología. Pero bueno, ahí tenemos ya una simbología de una resistencia, que es esta. Y vamos a guardarlo. Aquí cuando guarden, o sea, el proyecto está constituido, o sea, no solamente es el proyecto PRJPCB, sino también vamos a tener estos documentos, tanto del esquemático, les decía, el PCB, como de las librerías, de las dos librerías. Cuando yo doy guardar todo, tenemos dos disquetes. Uno que dice salvar documento activo, documento activo, que tenemos ahorita o salvar todo el proyecto, salvar todos los documentos. Cuando le digo salvar todos los documentos, me va a generar aquí en mi carpeta que se llama proyecto ejemplo 8, el archivo PCB1, el PCB-doc, le digo salvar. Le puedo cambiar el nombre, pero generalmente pues dejo ahorita. El PCB-lib, que es el esquemático, también le digo salvar. Me va a pedir salvar el siguiente, que es el schematic library, digo salvar. Y finalmente el de la hoja en donde voy a hacer todos mis diagramas, le digo salvar. Todos están en la carpeta de ejemplo 8. ¿Okay? Son 4 documentos que ya se salvaron. Y en la librería, pues les decía, aquí ya tengo la simbología, que es esta. ¿No? Aquí lo único que puedo ver cuando doy doble clic en resistencia, decía, aparece resistencia, el valor. Ajá. Puedo hacer visible esto o que no sea visible, estándar. Footprint todavía no tenemos. Simplemente es la simbología con 2 terminales.
Bueno, entonces ahora sí me voy a ir a proyecto y ahora voy a seleccionar el documento que es PC Library, que es también parte de las librerías. Le doy clic y aquí cambia nuevamente la pestaña. Vamos, en lugar de tener el schematic library, cuando lo selecciono cambia y ahora se vuelve PCB library. Aquí puedo seleccionar PCB library, aparece PCB component. Aquí voy a agregar todas mis librerías de los componentes, al igual que en el schematic library. Cuando doy doble clic, aquí puedo cambiar inclusive el nombre. Se llama PCB component, puede ser el footprint de una resistencia, por ejemplo, axial, R axial, o AX, por ejemplo, ¿no? De axial. Ajá, estándar, ok. Cambia el footprint, ahora se llama RAX, y aquí es donde voy a agregar el footprint físico, o sea, tenemos que enlazar la parte física de la parte de la simbología. Ajá, aquí es donde vamos a enlazar. Y para eso les decía que, bueno, yo ya descargué algunas librerías donde las pueden descargar. Modelos 3D, yo les ponía un ejemplo, por ejemplo, les pongo resistencia, modelo 3D. Hay varias páginas, algunas de ellas están estas. Yo encontré esta que es 3D Content Central, que es de SolidWorks. Hay otras, o sea, se pueden descargar muchas, hay bastantes. Yo voy a utilizar ahorita esta, que ya me di de alta. Y aquí verifico algunos componentes. Están estas que son más alargadas, están estas más pequeñas. ¿De qué depende que sean más alargadas o más pequeñas? Del fabricante y de si son de precisión o no. Ajá, ustedes ya considerarán cuáles son las que consiguen más fácilmente, si estas o estas, que tienen diferentes medidas. Inclusive se puede utilizar este tipo de encapsulado. Pero ahorita vamos a seleccionar, por ejemplo, esta que está más pequeña. Entonces yo selecciono. Quizá posiblemente haya investigado o haya medido ya el modelo de este diseño, de una resistencia física que yo tenga y que tenga planeado utilizar, ¿no? Entonces, vamos a suponer que yo ya di por hecho que este modelo 3D es a la medida del componente físico que yo tengo. Entonces ya lo está descargando y lo va a guardar en una carpeta. Vamos a ver aquí. Ok, guardar en descargas, que aparece ya. Y ya lo puedo abrir. Aquí ya lo tengo. Le doy doble clic para que se descomprima y ya me aparece aquí. Ajá, User Library, resistencia 2 SLDRT, ok. Entonces voy a cortarlo, voy a cortar esta librería, que esta la descargué ahorita de SolidWorks. Les decía, puede ser de cualquier otras páginas que tengan modelos 3D, ya que acepta muchos formatos. Y lo voy a pegar aquí. Entonces, para pegarlo aquí en File, salvar como, tengo que pegarlo en la carpeta que se llama ejemplo 8. Ahorita le puse salvar como, simplemente para utilizar su navegador y pegarlo en la carpeta de ejemplo 8. Ya lo pegué, entonces en realidad no me interesa salvarlo como. Le voy a cancelar y ya lo tengo pegado en mi carpeta ejemplo 8. Entonces aquí en la carpeta que aparece como place body, bueno, antes de eso aparece una que dice place path, ajá, que es ubicación del path, que es la conexión física. Voy a dar clic allí y voy a colocar solamente uno. Bueno, voy a colocar de una vez los dos. Son dos terminales. Y ahora sí me voy a ver, las pegué nada más para verificar la orientación. Y aquí en donde dice Place 3D Body, que está junto al de Path, voy a dar clic para importar mi librería. Tengo que buscarla en la carpeta que se llama ejemplo 8. Yo como ya tengo varios proyectos y sé que está por aquí, ejemplo 8, le doy clic. Y aquí viene ya la librería, dice User Library, resistencia 2, SLDP RT, abrir.
Entonces aquí ya viene esta librería. La voy a pegar nada más. No sé qué orientación venga. Ahí le doy Escape para no seguir pegando más. Y con la tecla 2 y 3 voy a poder hacer el cambio entre 2D y 3D. Si presiono la tecla 3, me va a permitir hacer una visualización 3D de lo que tengo aquí. Entonces, voy a dar clic nada más en el área de trabajo y aquí ya veo la resistencia en 3D. Para hacer la rotación, aquí un atajo rápido es bueno, se puede utilizar la tecla 9 y la tecla 8 para hacer estas rotaciones. 8 y 9. O la otra opción, con el Shift del teclado, se deja presionado, va a aparecer ahí un círculo. Y con el segundo botón del mouse, sin dejar de presionar, yo puedo, y desplazando el mouse, puedo hacer esta rotación. Bueno, en realidad aquí veo que está al revés el componente. Estas perforaciones van en la placa y la resistencia está hacia arriba. Entonces, para poderla rotar, aquí doy doble clic al componente y me va a aparecer sus propiedades en el diseño 3D Body, aparece. Aquí puedo hacer la rotación, por ejemplo, en rotación en X. Le pongo 90 y doy Enter. Ya está en esta orientación. Ajá. Y puedo hacer la rotación también en X, la rotación en Z, o el standoff, que básicamente me permite subirlo o bajarlo de la tarjeta, ¿no? Hacerlo más alto o más pegado hacia las dos perforaciones que se tienen ahí. Bueno, me voy a regresar a la visualización de 2D. Voy a presionar la tecla 2. No, un tantito. Tengo que darle clic aquí primero para que no cambie la rotación. Presiono 2 y aquí ya tengo el componente visto en una de las caras. Aquí es una visualización 2D. Aquí también puedo hacer la rotación. Por ejemplo, vamos a rotar en Y. Vamos a colocarle 90. No, este no fue correcto. Rotación en Z. Bueno, la otra es que selecciono igual con la barra espaciadora. Vamos a ver si hacemos la rotación. No, creo que aquí entonces tendría que ser en Z. Y sí, es en Z. Ya tenemos en Z esta rotación y ahora sí lo vamos a colocar arriba de estas dos perforaciones para ver cómo se vería en 2D. Vamos a presionar nuevamente la tecla 3 y vamos a hacer estas visualizaciones para ver cómo queda. Con la tecla Shift, presionando el botón del mouse, ahí puedo ver que efectivamente hay dos problemas, ¿no? Una que está arriba de la perforación y la otra es que se encuentran arriba del componente, no están penetrando como se esperaría. Pero bueno, ahorita vamos a solucionar un problema. Primero es la de desplazar estos true holes. Regreso nuevamente con una visualización 2D, le presiono el teclado 2 y puedo hacer, seleccionando el path, puedo desplazarlo hacia algunos de los lados, ¿no? En este caso veíamos que se requiere mayor desplazamiento. Igual si quiero uno más preciso, puedo darle doble clic y seleccionar el path y puedo modificarlo en las coordenadas X y Y. ¿Qué podemos ver aquí? X y Y. Por ejemplo, aquí tenemos menos 5000. Generalmente las dos están en el eje X en 0, entonces vamos a poner todo en 0. Ahí está. Igual de este otro lado. Está en menos 5 y le vamos a poner 0. Enter. Y este componente igual. Vamos a ver las coordenadas en X. Aquí tiene menos 30 y en X debe ser 0. Enter. Y ya todo está alineado, tanto las perforaciones como el componente. Vamos a ver ahora nada más la separación. Presiono nuevamente la tecla 3. Y casi está, ¿no? O sea, creo que de este lado ya está. Solamente faltaría de este otro lado. Vamos a verlo aquí. De hecho, si estuviera simétrico, les decía esa parte
muy práctico cuando está simétrico. Por ejemplo, aquí la voy a colocar en 0 en X, en 0 en Y. Ok, no creo que no hago esta imagen. Ok, es que el 0 está aquí en este cruce, pero bueno, no vamos a mover entonces este de acá. Las coordenadas, menos 85, vamos a moverlo manualmente con el mouse. Con porque ya habíamos puesto un 0. Menos 85, vamos a ponerle menos 90. 1000, enter, ahí está. Y 13. Todavía falta un poco más. 2D. Ahorita nos estamos yendo por el camino largo, pero la intención es que ustedes puedan diseñar cualquier componente, ya que todo esto, si ustedes lo manejan bien, pues esto es lo que les podrá ayudar ya al momento de hacer su trabajo afuera, ¿no? Generalmente, pues todo esto hay que hacerlo. Vamos a ponerle menos 98. Ahí está. La otra es que verificara también las dimensiones del modelo 3D. Pero bueno, ya hay muchas formas de hacerlo. Simplemente ahorita estoy haciéndolo un poquito más tardado. 96, 3D. Ok, creo que ahí está. Ya nada más el standoff, el desplazamiento. Por ejemplo, aquí si le ponemos menos 20, ya pudimos ver cómo ingresa en el through-hole, ¿no? En la conexión del through-hole. Menos 40, por ejemplo, menos 50, ahí está. Y si todavía queremos más, que quede más pegadito, son menos 60 mil. Bueno, entonces allí podemos ya ver el componente en cómo se ve en la parte de abajo, ahí se ve. Lo que sí veo es que todavía hay mucha separación del through-hole. Quedaría muy holgado, pero eso también se puede reparar, o sea, la modificación desde las dimensiones que están en la parte de abajo. Aquí aparece la perforación. Aparece redonda, el hole size. Y más abajo viene... Ok. Bueno, aquí vemos la parte de lo que sería la perforación del through hole. A ver, debe aparecer como drill. Con forma... Ok, por acá no lo alcanzo a ver. Hole size, bueno, tiene que ser este. Vamos a ponerle, por ejemplo, de 20. Y aquí vemos cómo en la imagen se hizo más angosta. Aquí el drone, el que aparece aquí, es todo lo de rojo, que es el contorno de la terminal, que es de 60 mils, y la perforación es de 20 mils. Entonces vamos a colocar esto también. A ver si no fue muy pequeño. Ahorita vemos el modelo 3D. Y le vamos a colocar igual 20. Aquí son 25, pero bueno, vamos a ver. 3D. Y aquí vamos a presionar. Luego queda justa. Y no debe de quedar justa, debe de quedar un poco con un margen de separación. Entonces vamos a colocar 25 mils. Generalmente toda esta información de las perforaciones viene en los componentes, de qué tamaño deben de ser estas perforaciones, precisamente para que la soldadura le permita correr dentro de la perforación del through hole sin obstaculizarse, ¿no? Ahí me parece que está bien. Vamos a ponerlo así. Y si hay esa pequeña separación, que no es mucho, está bastante bien, para que la soldadura se llegue a cubrir en los dos extremos. ¿Ok? Bueno, ya tenemos el componente. Voy a presionar 2. Lo único que me faltaría pues, sería definir el margen. Aquí seleccionemos el top overlay, que aparece en la parte de abajo, y seleccionamos nuevamente línea para hacer un contorno de lo que esperaríamos que ocupara esta resistencia. Aquí damos clic nuevamente.
y le llevamos hasta este otro lugar. Ok. Nada más hay que tener también un poco de consideración de la separación, a lo mejor ahí así. Ahí está. Entonces, de esta forma yo ya tengo el componente y aquí vemos un contorno en color blanco. Ajá. Todo este contorno que se alcanza apenas ver corresponde al espacio que va a ocupar el componente. ¿Okay? Bueno, entonces ya tenemos el footprint, que es el layout físico, ya con el modelo 3D. Vamos a guardarlo. Guardamos el documento y me voy a regresar nuevamente al esquemático porque todavía este no se encuentra enlazado con este. Por eso me voy a ir al esquemático aquí en SSH Library, en donde yo ya tengo la resistencia. Aquí ya vemos el componente y no vemos que no hay ninguna previsualización porque todavía este símbolo esquemático no tiene un diseño 3D. Entonces por eso vamos a agregar footprint. Aquí aparece en la parte de abajo. Vamos a presionar Browse. Generalmente me va a dar los últimos mi librería, en este caso la librería que se llama PCBlib, 1.pclib. Tengo este que acabo de enseñar que se llama Rax. Le digo OK y le digo nuevamente OK. Entonces ya enlaza este componente con este de aquí otro. Nada más que vamos a visualizar también parte de la información acerca de los pines. Por ejemplo, aquí no hay una correlación, todavía no están enlazados. Vamos a ver cómo asignamos, a qué nombre le asignamos, sobre todo en el footprint del componente. Aquí tienen los nombres, cuando doy doble clic, el designator me dice que es el número 25. Yo le asignaría el número 2 para que no enlace con la terminal número 2 que yo había asignado en el símbolo esquemático. ¿Ok? Igual la otra terminal. Doble clic, el pad, y tiene la terminal número 24. Para mí esta va a ser la terminal número 1 y cerramos. ¿Ok? Entonces de esta forma, ahora sí ya me voy nuevamente a mi esquemático, voy a salvarlo. Me voy a mi esquemático, aquí en Schematic, y agregar footprint, nada más para actualizar, que es este. Ok. Ok. Aparecen dos, vamos a remover uno. Y vamos a ver nada más la asignación de terminales, a ver si así ya aparece. Ok, todavía no. Creo que seleccioné pero si no, vamos a removerlo nuevamente. Y lo vamos a agregar. Déjenme ver si lo salve aquí en este caso. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta? ¿Está quedando claro? ¿Todo bien? Ahí está. Ok. Bueno, entonces ya tengo este componente. Aquí lo puedo ver en esquemático, que es este. Aquí puedo irme a la parte de la resistencia. Aquí viene como resistencia R100. R100, aquí ya de estar las terminales. Aparecen estas, pero ya no están activas, pero ya están asociadas. Ahorita vamos a visualizar nada más en un ejemplo la asignación. Pero bueno, ya podemos ver el footprint y el componente en 2D. Perdón, en 3D. Si le presiono aquí, lo vemos en 2D y lo puedo ver en 3D. Y este simplemente es el de la resistencia. Bueno, ahí ya tenemos un componente. Vamos a hacer uno un poquito más rápido. Un componente nuevo. Y vamos a seleccionar, vámonos primero a proyecto. Aquí les decía que todas las librerías que ustedes vayan a utilizar en el proyecto, en la carpeta, deben de estar en estos dos documentos.
Ahorita simplemente agregué esta y agregué este. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera agregar otro símbolo esquemático, aquí en la parte de abajo dice Add. Entonces yo puedo seleccionar otro o hacer otro símbolo esquemático y le puedo poner circuito 1, por ejemplo. O le puedo poner por ejemplo, el LM7805, cualquier matrícula. Ajá, nada más que le voy a poner circuito 1. Ok. Ya agregué el de circuito 1. No tenemos nada todavía como simbología, pero igual en este caso aquí puedo hacer alguna simbología. Por ejemplo, vamos a utilizar un rectángulo ahora. Ajá, aquí lo selecciono, le digo que va a ser de aquí hasta aquí. Y aquí voy a asignar las pines, los terminales, por ejemplo, pin place, por ejemplo, voy a agregar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le voy a poner en la parte de abajo. Voy a uno de este lado. C6, voy a rotar. Bueno, le voy a dar incluso escape. Aquí quedaron un poco amontonadas. Puedo seleccionarlas todas. Aquí se seleccionaron. Dándole un clic, marcando estas, soltando y ya quedaron seleccionadas. Aquí puedo hacer alguna cosa muy rápida, por ejemplo, colocar la última hasta aquí, seleccionar todas y aquí en la parte de alinear objetos, cuando doy clic derecho, viene, por ejemplo, distribuir verticalmente o alinear a la derecha, alinear a la izquierda, distribuir horizontalmente, alinear hacia top, alinear hacia bottom. Y voy a dar clic sobre la opción que dice distribuir verticalmente. Entonces ya me distribuye todas más rápidamente. Igual puedo volverlas a seleccionar. Le puedo dar un control C, un control copy y un control V. Y igual, por ejemplo, con el tab puedo rotarla, ¿no? Entonces eso ahorra bastante tiempo. Aquí habría que ver que coincidieran. Tuve que haber seleccionado el grid en una escala más grande para poder saltar de punto en punto y hacer la diferencia más rápidamente, pero bueno, ahí está. Bueno, aquí ya tenemos las terminales. Básicamente la 5, por ejemplo, si le doy doble clic, el designator para mí puede ser la terminal número 1 y el nombre puede ser el BCC, la alimentación, enter. Y entonces yo ya puedo hacer, por ejemplo, la última, la 11, por ejemplo, que sea el designator. Pues no sé si son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces vamos a ponerle el designator 14 y el nombre GND. Pues bueno, así ya puedo asignar todas las terminales que yo quiera. Por ejemplo, la terminal número 6, para mí a lo mejor en un circuito integrado me diga que sea el designator, puede ser la 2 y el nombre puede ser el, no sé, RX. O en el caso del, un zoom mejor, puede ser un poco más grande, aquí pueden ampliarlo. Y aquí en View, Fit All Objects, para que aparezca ya todo el objeto rápidamente, a ver si me equivoco tan fácil. Aquí la terminal número 3. Puede ser, por ejemplo, el scan H. Le voy a poner mayúsculas. Scan H. A lo mejor el 8 va a ser la terminal número 4. Y puede ser el scan L. Entonces yo hago mi simbología. En realidad aquí no, ahorita no estoy asignando todas. Nada más algunas para no tardarme tanto tiempo. Lo voy a hacer porque con la nomenclatura 6. Acuérdense que los integrados siempre van a terminar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y del otro lado pues va a seguir la terminal número 8, la 8,
fue el nombre. Vamos a dejarlo así con designator. Terminal número 9. Terminal número 10. Número 11. Bueno, ahí le voy a dejar porque ya creo que aquí ya puse otra repetida. La 8, la 9, la 10, esta es la 11. Ustedes igual pueden asignar, ya una vez que tengan todas las terminales asignadas, el siguiente paso es también igual pueden definir el tipo de terminal, por ejemplo, por ejemplo, en GND o en BCC, por ejemplo aquí, no va a ser una línea pasiva, a lo mejor va a ser una línea de power, de alimentación. Y lo mismo la GND, a pesar de que aparezca como GND, pues también tendría que ser una línea de alimentación. Por ejemplo, el CAN high que aparece aquí, a lo mejor va a ser de tipo no pasiva, a lo mejor va a ser de salida. Entonces va a marcar con una etiqueta. Y a lo mejor el otro va a ser de entrada. No voy a poner nada más algunas. O de entrada y salida, ¿no? Entonces, aquí vienen ya las opciones. Nada más que ya quedó un poquito tapado con la terminal. Por aquí sí valdría la pena de ponerla de 2 milímetros. Ahí está. Entonces igual está. La de 2 milímetros para que no. O hasta de 3 milímetros. Nada más para que no obstruya la imagen. Pero bueno. 5. Ahí está. Entonces aquí ya vemos las terminales, la 3, la 4, etcétera. Ustedes ya podrían hacer su diseño más adecuado, más bonito. Y esto no representa la parte física. Ajá, aquí salvamos, ahí salvamos. Y ahora sí me voy a ir a proyecto y me voy a ir a la contraparte. Por un lado, este es el símbolo esquemático, que ya lo tengo guardado y se llama circuito 1. Y por otro lado voy a hacer el diseño del PCB. Entonces para esto me voy a ir a la librería de PCBs, que nada más tengo asignada la que se llama Racks. Pero igual voy a agregar uno. Le voy a poner agregar. Y se va a llamar, aquí aparece como PCB Component. Va a ser circuito 1. O generalmente luego le ponen el encapsulado, que puede ser un TSSOP. Circuito 1, por ejemplo. Y estoy especificando, para saber diferenciar entre la resistencia y el circuito. Y igual aquí tenemos el de agregar place 3D body, o también tenemos en tools, también vamos a tener el footprint wizard. ¿Qué es el footprint wizard? Bueno, vamos a dar clic ahí. Y pues como tal es un ayudante, ¿no? Para hacer el footprint. Por ejemplo aquí me va a ayudar a hacer el diseño. Siguiente. Aquí ya me ayuda si es de un capacitor, de un diodo. Ajá. Todo esto son los footprints, o sea, es la parte física. Por ejemplo, voy a seleccionar el DIP o el SSOP. ¿Ok? Aquí aparece como imperial, está bien las unidades. El SOP, que es el encapsulado, es Small Outline Package, que son las siglas. Le digo siguiente. Aquí me dice de qué dimensiones son tus pads. Aquí por default me pone 50 y 100 mils. Yo voy a seleccionar ahorita este. Ya después ustedes lo harán de forma correcta. Voy a dar siguiente. Por ejemplo, me dice cuánto es la distancia, cuánto es la separación, el pitch, que es el paso entre pad y pad. Ajá, y la separación entre los dos extremos. Siguiente. ¿De qué grosor requiero el contorno? Aparece de 10.000. Le voy a dejar ese default. Siguiente.
¿De cuántas terminales? Pues yo estaba trabajando ahorita con uno de, no recuerdo de cuánto era, de 14. 7 y 7 creo que, si no mal recuerdo. Ajá. Y le doy siguiente. Aquí me dice que el nombre que va a sugerir es el SOP 14. Le digo, sí, está bien, siguiente. Y le digo finalizar. Entonces ya me genera el diseño del footprint. Nada más que aquí no importa el modelo 3D. Entonces tengo que agregarlo. Voy a ver si este coincide con este otro de acá. Para esto voy a entrar a la página del SolidWorks. Le voy a poner el SSOP. A ver, voy a darle Enter a ver qué encuentra. Y necesito buscar un SSOP de 14 terminales. Acá hay uno. Este es de 16. Este es de 20. Este es de 16. Vamos a ver si le pongo aquí SSOP 14. A ver si aparece. Aquí está. Vamos a descargar el diseño 3D. Aquí le vamos a descargar. ¿Hasta acá hay alguna duda, pregunta? Me fui un poco más rápido. ¿Todo bien? Ya el siguiente paso va a ser las conexiones, pero lo importante, les decía, es tener bien el footprint. Abrirlo. Aquí me dio varias medidas. Esta librería no tiene varias. Aquí vamos a seleccionar primero. Vamos a copiarlo. Copiar. Entonces me voy a mi diseño de ejemplo 8. Pegarlo aquí. Okay. A ver, vamos a ver el file. Si aquí salvar como. No sé si está. Ok, esa extensión, a ver cuál es la que. Bueno, si no voy a pegar todas. Ahorita selecciono alguna de estas. Copiar. La idea es que ustedes voy a empezar. Vamos a importar el diseño 3D. Que ustedes sepan cuál es el componente que identifiquen. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar este, a ver cómo se ve. Vamos a ver 3D. Aquí están los pads, pero no pegó el. Hay varios archivos en ese proyecto, pero no veo que acá haya una previsualización. Selecciono resistencia. Vamos a abrir. A ver. Está muy pequeño este comparado con el que tengo aquí. Aquí hay que verificar sobre todo las escalas que sí sean las correctas, porque en realidad la idea es que cuando se imprima, pues debe de coincidir con el dispositivo físico. Oye, aquí está uno muy pequeño, pero... Entonces, o no seleccioné bien la distancia de los pads, porque si pongo 3D, aquí se alcanza a ver algo. No sé qué sea. Okay. Bueno, entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta. Aquí está.
Entonces, no, es que este ya vi. Este que bajé creo que son las terminales control Z. Entonces voy a descargar mejor otro diseño de este, no me gustó. Viene por partes. A ver, este de aquí. Sí, aquí hay que verificar. Bueno, aquí me da una imagen de previsualización. A lo mejor no me fijé que haya sido otra. Ahí está. La descargamos. Y la idea es que pues la medida debe de corresponder con el diseño. Aquí yo tengo los pads el de conexión, pero habría que ver las dimensiones. De hecho, aquí aparece la muesca y todo. Solamente que tuve que haber, yo creo que importado primero el componente, verificar las dimensiones y después verificar la separación del paso en algún encapsulado tipo SSOP, para que empataran los dos diseños. Al final, pues debe de corresponder con la parte física, ¿no? Yo les comentaba aquí que los componentes físicos, pues ya los venden y ya tienen sus medidas y las hojas de especificaciones deben de corresponder con estos componentes físicos. Generalmente, pues estos tienen un paso de 1.27 milímetros. No todos tienen esa misma distancia, pero bueno, ya se tiene la referencia. Y ahora hay que verificar que efectivamente esto coincida con esto. Entonces, yo tengo ya este componente y lo empato con el footprint ya impreso, hasta puede ser impreso en físico, no solamente en la tarjeta, sino en una escala 1:1, en una impresión, pues debe de corresponder, porque ese es el que se manda a fabricar y si no coinciden las dimensiones, pues va a llegar mal y no se va a poder soldar el componente. Entonces, por eso es muy importante, les decía, el footprint, para no solamente la simbología, sino el footprint para poderlo plasmar en el diseño y hacer que corresponda para que yo cuando mande a fabricar pueda verificarlo. ¿Cómo puedo hacer esa impresión? Por ejemplo, bueno, yo ya tengo aquí algunos encapsulados. No voy a terminar porque no hay mucho tiempo, pero sí de acá. Ya que tengo la librería, aquí en proyecto me voy a ir a esquemático. Y en esquemático, aquí en la parte donde aparece un circuito integrado aparece place part. Entonces, ¿qué voy a buscar en mi librería que acabo de crear? Que es la Schematic Library. Y aquí tengo algunos, por ejemplo, circuito 1 y resistencia. Circuito 1 ya no acabé, pero sí de resistencia. Entonces, aquí tengo la resistencia. Aquí la pego, puedo poner una. Puedo poner dos, no sé por qué aparecen diferentes tamaños. Fue esta última. Y esta corresponde a mi resistencia. Entonces, cuando yo genero, aquí acabo de pegar una, y cuando genero aquí voy a salvarlo. Aquí en Design dice Update Document PCB. Aquí voy a ejecutar cambios. Y voy a cerrar. Aquí yo tengo ya las dimensiones. Aquí de este lado aparece la hoja en negro y este lado va a ser mi componente. Entonces lo voy a meter dentro del espacio que voy a trabajar, que es en este caso aquí. Aquí ya tengo lo que sería la resistencia en físico. Si oprimo la tecla 3, voy a ver toda la tarjeta. Este espacio es toda la tarjeta y aquí es simplemente la resistencia. Si yo mando a imprimir esta tarjeta ahorita sin conectar, ¿cómo puedo imprimir? Aquí en File, por ejemplo, en Print, en Page Top, viene tamaño carta, viene documento, por ejemplo, documento en una página o escala de impresión. Si lo dejo en 1, pues va a salir el tamaño 1:1.